Buenas noches. Entonces, Buenas noches, profe. buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Voy a esperar que se conecten un poquito más. Mientras tanto, vamos a continuar con la clase y tomaré lista al final para que todos puedan eh, participar y registrar su asistencia, ¿no? Bien, entonces voy a compartirles mi pantalla correspondiente a la clase número 3. Y antes de empezar a ver el temario de la semana 3, que corresponde ya a la solución de modelos matemáticos, utilizando el primero de los métodos que se le conoce como método gráfico, lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio 11 y el ejercicio 13 de la tarea que les había enviado, puesto que he estado ya revisando los deberes, ya los he corregido. La mayoría lo ha hecho bastante bien. Profe, se está cortando, no se escucha. ¿Se entrecorta? A ver, déjenme ver. Profe, no se le escuchó. Está entrecortado. Ya un segundito. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Sí, profe. correcto. Perfecto, me avisan igual si es que se va entrecortando, ¿no? Ya, entonces les comentaba que lo que vamos a hacer primero es hacer una revisión sobre los ejercicios 11 y 13 de la semana anterior. Se corta, profe. ¿Me escuchan ahí? No, profe, no está bien el audio. Sí se está entrecortando. Bastante. Se corta cada rato, profe. A ver, déjenme ver si me cambio de red a ver qué pasa. Ya. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, profe, buenas Ya, noches. buenas noches. Ya, igual me van avisando, por favor, para poder ir jugando con las dos redes de internet a ver con cuál está un poquito mejor. Bien, les comentaba entonces que antes de dar inicio a la clase de esta semana, lo que vamos a hacer es una breve revisión en cuanto a la resolución del ejercicio 11 y 13. He revisado ya los deberes, están bastante bien. Algunos no son precisamente la solución, sin embargo, he calificado el esfuerzo. Hay personas también que solamente me han presentado 3 ejercicios, cuando en realidad, a pesar de que el 13 les había dicho de que si no lo pueden intentar, no lo hagan, hasta el ejercicio 11 era en donde en realidad se iba a calificar el trabajo. Entonces, de igual manera, en cada uno de aquellos que tenían novedades en cuanto a la tarea, siempre coloco un comentario, una sugerencia, como para que ustedes puedan saber en dónde están fallando y tomar cualquier correctivo. ¿Ya? Bien. Vamos a revisar el ejercicio 11 que de pronto estaba un poquito confuso en vista de que aquí hablaba de 3 variables. Para los otros los he visto bastante bien, la comprensión la han hecho bastante clara y eso me da gusto porque efectivamente se ve que entendieron lo que se explicó en la clase anterior, ¿no? De igual manera, siempre les digo, cuando no esté algo claro, escríbame al correo electrónico, mándenme un mensaje, como les he asesorado a las personas que me escribieron. Bien, vamos a revisar este ejercicio 11, en donde me decía un inversionista planea invertir hasta 2 millones en 3 proyectos. Si analizo esa primera línea, aquí me encuentro con que menciona la palabra hasta y con que me está diciendo que la inversión de 2 millones la va a hacer en 3 proyectos, ¿correcto? ¿Qué tengo aquí? Una restricción que me dice que el primer inversionista va a invertir en X1 más X2 más X3, va a invertir una suma menor o igual a 2 millones. ¿Por qué menor o igual? Por la palabra hasta. Significa que puede invertir desde 0 hasta 2 millones, ¿no es cierto? No me puedo pasar de ese valor. Por lo tanto, el signo que acompaña la primera restricción es un menor o igual.
¿correcto? Yo aquí tengo ya mi primera restricción. Bien, ahora, dice, ella estima que con el proyecto A recuperará el 10% de su inversión, con el proyecto B Buenas noches recuperará. a todos. Buenas Se noches. corta, Magister. No se escucha. Profe, se corta demasiado, se está cortando. Veamos. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ya, veamos. Esperemos que con este funcione. Entonces, les decía, la primera restricción sería la suma de los tres proyectos A, B y C, ¿no es cierto? O X1, X2, X3. ¿Por qué no le pongo X, Y, Z? Porque el Z, recuerden que se utiliza para maximización o minimización de la función objetivo. Tomo entonces X1, X2, X3 y digo que va a ser menor o igual a 2 millones. ¿Por qué menor o igual? Por la palabra hasta. Puedo invertir desde 0 hasta 2 millones, ¿ya? Luego me dice, ella estima que con el proyecto A recuperará el 10% de su inversión, con el proyecto B recuperará el 15% de su inversión y que con el proyecto C recuperará el 20% de su inversión. Aquí yo estoy hablando de dinero. Por lo tanto, si yo analizo esto como condiciones de dinero y me habla de cada uno de los proyectos, es como si yo colocara en esta tablita mi variable A, mi variable B, mi variable C. ¿Sí? Esta variable A, B y C yo la llamé X1, X2, X3. Ahora me dice que para el proyecto A invertirá hasta el 10% de la inversión o recuperará. En el proyecto B, 0.15 de la inversión. Y en el proyecto C, 0.20 de la inversión. ¿No es cierto? Estos valores que solamente se le asignaban en total a cada una de las variables, se les conocía como elementos que formaban la función objetivo. ¿Ya? Entonces le voy a dejar por un momentito aquí, ya sea que está haciendo referencia. ¿Correcto? Hasta aquí estoy. Continúo. Dice, por los riesgos asociados a las inversiones, ella decide no invertir más del 20% de su inversión total en el proyecto C. C era la variable X3. Entonces me dice que para X3, ella considera no invertir más del 20% de su inversión total. ¿Cuál es su inversión total? Los tres proyectos, X1 más X2 más X3. ¿Sí? Si yo le trabajo a esta segunda restricción, le voy a cambiar de color. Si yo le trabajo a esta segunda restricción, ¿puedo simplificar? Buenas noches. Tengo simplificado el 20 sobre 100, que equivale a un quinto, ¿no es cierto? ¿Por qué les trabajo así y no con decimales? Para evitar que todo me salga en decimales. Más bien me va a salir en valores enteros. Al sacarle la 20ª parte, este 5 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, me va a quedar 5x3 menor o igual que x1 más x2 y más x3. ¿Sí? Ahora, recuerdan que yo les decía, para resolver un sistema de inecuaciones, todo lo que sea variables debe estar del lado izquierdo y todo lo que sea números del lado derecho, ¿correcto? Si yo le paso estos términos al otro lado, este x1 pasará con signo negativo, entonces me queda menos x1. Este x2 pasa con signo negativo, menos x2. Este X3 pasa con signo negativo, pero como aquí tengo un 5 positivo, me quedará más 4X3. Y todo esto va a ser menor o igual a 0. ¿Ya? Tengo entonces mi segunda restricción. ¿Sí? No sé si hasta aquí estamos claros, ¿se entendió lo que estoy haciendo?
Sí, profe, está ahí. Perfecto. Ahora, para la tercera restricción, yo ya tengo una que es la original, la inicial que estoy haciendo. La segunda, la que acabo de describir en este momento, estoy hasta aquí, ¿no es cierto? Ahora me dice, también decidió que su inversión en el proyecto B y C sería X2. Buenas noches, no se preocupe. X2 más X3, eso sería el proyecto B y C. No debe exceder el 60% de su inversión total. Entonces, nuevamente será menor o igual al 60% de la inversión total. ¿Cuál es la inversión total? X1 más X2 más X3. ¿Correcto? Voy a simplificar nuevamente. Aquí sería el 0 con el 0, la mitad 3, la mitad 5. Este 5 lo voy a multiplicar de una vez por los de acá y me va a quedar 5x2 más 5x3 menor o igual que 3x1 más 3x2 y más 3x3, ¿correcto? Ahora voy a agrupar todas las variables del otro lado. Aquí, x1 no tengo acá, entonces pasaría como menos 3x1. Aquí tengo 3x2, pasa con signo Profe, negativo. Sí. profe, Sí, al momento de cambiar, por decir, las letras a las letras y los números al lado de a donde son los números, ¿no se cambia también el signo de menor o igual? ¿O no, se no, mantiene? no. Solo cuando yo multiplique a la expresión con el por menos 1, ahí cambia el signo. Si yo solamente le estoy moviendo de este lado al otro lado, acá sigue siendo menor o igual, pero aquí me quedará, si no tengo número, 0. Solo cuando yo multiplique por menos 1 a todo, ahí sí afecta también al signo de acá. ¿Sí? Ah, ya, profe, muchas gracias. Correcto. Ahora, este 3x cuadrado o 3x2 pasa al otro lado con negativo, pero como aquí tengo un 5, me quedaría más 2x2, ¿no es cierto? Positivo. De igual manera, este 3 de x3 pasa al otro lado con negativo, se resta de este 5 y me queda más 2x3. Esto es menor o igual que 0. Tengo mi tercera restricción. ¿Ya? Estoy aquí, ¿no? Y me dice, por último, decidió que su inversión en el proyecto A es X1, ¿correcto? Y me dice, debe ser al menos, ¿sí? Miren arriba, la palabrita hasta menor o igual. La palabra al menos mayor o igual. Porque me dice que por lo menos debe tener 60% y después puede irse hacia arriba, puede incrementarse. No le interesa, pero lo que quiere es que comience al menos en el 60%. Entonces hay que tener cuidado al momento que yo analice las palabras, ¿no? Hasta menor o igual, al menos o por lo menos mayor o igual. ¿Sí? Tengo entonces X1 porque me dice que el proyecto A debe ser al menos el 60% de su inversión. Otra vez tengo 60 sobre 100. Pero ahora acá les dice de su inversión en los proyectos B y C. Significa que ya no tendré X1, X2, X3, sino lo que tengo aquí es X2 más X3, porque dice B y C. ¿Correcto? Igual voy a simplificar. Aquí me quedaría 3. Aquí me quedaría 5. ¿Ya? Voy a pasar este valor acá, ¿no? Copio la ecuación. Tengo 5x1 mayor o igual. Acá me quedaría 3x2 más 3x3. ¿Correcto? Paso todo al otro lado. No tengo otro otro x1, entonces se queda como 5x1. Este pasa con negativo, menos 3x2 menos 3
x3 y todo esto mayor o igual a 0. Esta sería mi restricción número 4. ¿Correcto? Solamente hay que irle analizando las características que tiene el modelo matemático. Por último, me dice, ¿cuánto debe invertir en cada proyecto si desea maximizar la recuperación total de sus inversiones? Ya sabemos que es una maximización de Z. Ahora, ¿se acuerdan de esta tablita inicial? Significa que si yo borro esto de aquí, ¿ya? Yo ya sé que mi función objetivo es una maximización. Por lo tanto, voy a colocar max de Z va a ser igual. Esto era para el proyecto 1. Entonces, 0.1x 1 más 0.15 x2 y más 0.2 x3. Y ya tendría la función objetivo. ¿Sí? Entonces, si analizamos nuevamente el enunciado, recuerden que yo les digo siempre, lean 2, 3, 4 las veces que sean necesarios hasta que ustedes estén seguros de que efectivamente lo que colocaron ahí está correcto. ¿Sí? Volvamos a leer. Dice, una inversionista planea invertir hasta 2 millones en 3 proyectos. ¿Sí? Ella estima que con el proyecto A recuperará el 10% de su inversión. Con el proyecto B recuperará el 15% de su inversión y con el proyecto C recuperará el 20% de su inversión. ¿Ya? Antes de poder formarle la función objetivo, ustedes pueden colocarle como yo le hice en la tablita y dejarle pendiente para colocar después el valor de maximización o minimización. ¿Ya? Luego me dice, por los riesgos asociados a las inversiones, ella decide no invertir más del 20% de su inversión total en el proyecto C. Ella decide no invertir más del 20%, correcto, estoy aquí. X3 en el proyecto C, ¿no es cierto? No más del 20% de su inversión. Recuerden que la inversión que ella hace es en los 3 proyectos. Por eso está X1, X2 y X3. Luego me dice, también decidió que su inversión en el proyecto B y C, X2 y X3, no debe exceder 60% de su inversión total. Inversión total, nuevamente, los 3 proyectos. ¿Sí? Luego dice, por último, decidió que su inversión en el proyecto A, solamente en A, debe ser al menos, mayor o igual, del 60% de su inversión en el proyecto B y C. ¿Sí? Y la pregunta es cuánto debe invertir para maximizar el total de su inversión. ¿Sí? Entonces, necesitamos obligatoriamente volverlo a leer. Recomendaciones, ¿se acuerdan que yo les decía? Lo que forman las restricciones, todo aquello que yo voy repitiendo varias veces en el enunciado. ¿De qué habla aquí? De la inversión en el proyecto A, en el proyecto B, el 60% de A, B y C, o el 60% de B y C. Ya estoy repitiendo el valor de inversiones que voy a hacer en cada uno de los proyectos. Y les decía, todo lo que tenga que ver con valor o dinero, eso se hace referencia a la función objetivo. Por eso es que aquí tengo 0.1x1 más 0.15x2 más 0.2x3 es mi función maximización. ¿Sí? Ahí quedaría el modelo, es decir, esta parte de aquí son los análisis matemáticos que yo tendría que hacer. Luego puedo colocar más abajito, max de Z igual a todo esto de aquí, sujeto a, aquí vendría restricción 1, restricción 2, restricción 3 y restricción 4. Y a ese modelo que está en forma canónica lo convertiremos en función estándar. ¿Sí? Y se acabaría el ejercicio 11. No sé si tienen alguna pregunta sobre este ejercicio.
¿Se entendió ahí? Profe, yo entré tarde a la clase porque estaba dándole de merendar a mi hija. No sé si puede repetirlo rapidito como para entenderle ese ejercicio, por favor. Bueno, lo acabo de hacer nuevamente. Lo que hice fue analizar cada uno de los contextos que tiene el ejercicio y voy a ir sacándolos, las restricciones y la función objetivo. Para la primera restricción, aquí me dice, un inversionista planea invertir hasta 2 millones en 3 proyectos. En 3 proyectos sería X1, X2, X3. La palabra hasta me indica el signo menor o igual. No me puedo pasar de 2 millones. Tengo mi primera restricción. Para la segunda, primero, voy a continuar leyendo y luego nos vamos a dar cuenta si es restricción o es función objetivo. Dice, ella estima que con el proyecto A recuperará el 10% de su inversión. Con el proyecto B recuperará el 15% de su inversión y con el proyecto C recuperará el 20% de su inversión. ¿Se acuerdan que les decía? Cuando hablan de valores específicos para cada una de las variables, eso es mi función objetivo. Por lo tanto, acá tengo 0,1 X1, que sería el 10%, más 0.15 X2, 15%, más 0.2 X3, 20%. ¿Cómo sé qué función es? Acá abajo me dice desea maximizar, por eso lo he puesto max de Z. Correcto. Ahora continúo leyendo. Me dice, por los riesgos asociados a las inversiones, ella decide no invertir más del 20% de su inversión total. Siempre que hable de inversión total, estaríamos hablando de X1, X2 y X3. ¿No es cierto? Esa es su inversión total. Entonces, me dice que por los riesgos que existe, ella decide que en el proyecto C es mi variable X3. Entonces, en este proyecto C, ella no piensa invertir más del 20% de su inversión inicial, ¿ya? De su inversión total. 20% sería 20 sobre 100, ¿no es cierto? Ahora, X3 debe ser menor o igual a ese valor, porque dice que no pretende invertir más del 20%, solo va a llegar a Dijiste ese una valor. consulta. Sí. Al momento que nosotros ponemos aquí el 100, eso cuenta como los 10 millones, los 2 millones que se van a invertir. Esto de Ahí aquí, sería correcto. el 100. Correcto. Ah, ya. X1, X2, X3 sería mi 100% porque este es el proyecto total. En cambio, 20% de esta inversión total ya está representada de esta manera. ¿Sí? Entonces, para mi restricción número 3, aquí está, ¿no? En el proyecto C no pretende invertir más del 20% de la inversión total. Aquí lo único que he hecho es simplificar la ecuación. Me queda un quinto, este 5 multipliqué por el X3 y luego pasé al otro lado todos los términos para que me quede igualado, en este caso a 0. No tengo un numerito aquí, ¿sí? Solamente estoy pasando todo lo que tenga variables al lado izquierdo y los números al lado derecho. ¿Sí? Acuérdense del formato que maneja los modelos matemáticos. ¿Ya? Para la restricción número 3, ahora me dice, también decidió que su inversión en el proyecto B y C, mi proyecto B y C es X2 y X3, no debe exceder del 60% de la inversión total. Exactamente lo mismo. Simplifiqué. Aquí me quedó 3/5. El 5 multipliqué por X2 por X3 menor o igual a 3X1 más 3X2 más 3X3. Pasé todos estos al otro lado. Acá tuvieron que restarse los valores y me quedó menos 3X1 más 2X2 más 2X3. ¿Sí? Menor o igual a 0. Esta es mi restricción número 3. Ahora, para la última, me dice, por último, decide que su inversión en el proyecto A, ¿cuál era mi proyecto A? X1. X1. Debe ser al menos el 60% de la inversión en el proyecto B y C. Entonces, X1 debe ser mayor o igual, porque dice al menos 60%, puede ser más, ¿no es cierto? Entonces, al menos sería mayor o igual al 60% de X2 más X3, proyecto B y proyecto C. Simplifiqué, operé de igual manera. Aquí me queda 5X1 mayor o igual a 3X2 más 3X3. Acá me quedaría operando todo esto al otro lado y me queda que todo esto ha sido mayor o igual a 0.
mi restricción número 4. Y la función objetiva que ya la sacamos aquí al momento que analicé la segunda línea de ese enunciado. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tenemos que ir analizando todo lo que repitamos varias veces en el ejercicio, restricciones. Todo lo que hable de valores o ingresos o dinero o todo lo que represente un capital, función objetiva. Y tener muy en cuenta las palabritas que van apareciendo al momento de formar mis restricciones. Hasta, menor o igual, al menos o por lo menos, mayor o igual. ¿Sí? Y ahí tendrían ya ustedes la función objetivo y estas 4 restricciones. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Profe, Sí. pero esto quiere decir que nosotros ya resolvemos el ejercicio, ¿no? Esto ya es una resolución de un ejercicio hasta el fin, o es solamente los datos. Solamente la parte del modelo matemático. Hoy día vamos a aprender a hacerlo mediante el primer método gráfico. Este es solamente el planteamiento del ejercicio, es decir, el modelo matemático. De aquí vamos a buscar ya, ahorita vamos a ver el más fácil de los métodos, que es el método gráfico. Y, por ejemplo, de los métodos o de los ejercicios que hicimos, el 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13, el 11 no lo puedo hacer por el método gráfico porque aquí intervienen 3 variables. Todos los que tengan hasta 2 variables, yo lo puedo hacer con el primer método que vamos a verlo hoy día. Y después, en la siguiente clase, ya aprenderemos a resolver, bueno, falta otra clase más, pero aprenderemos ya a resolver mediante matrices. Y ahí sí, para modelos que tengan más de 2 ecuaciones, es decir, este ejercicio será resuelto utilizando matrices. ¿Sí? Aquí solamente está puesto el modelo matemático. Cuando yo encuentro la solución de ese ejercicio, cuando yo digo x1 vale tanto, x2 vale tanto y x3 vale tanto, y al multiplicar por cada uno de esos valores ya me da el valor total de la función objetivo. Ahí encuentro el resultado. ¿Sí? Pero ya vamos a ver entonces que existen varios métodos para irlos resolviendo. ¿Ya? Profe. Sí. Pero no se ayuda haciendo uno más difícil como los de la tarea, porque realmente el primero fue el fácil, los demás estuvieron complicados, o personalmente para mí los tuvieron. Claro, en realidad el 11... Tal vez uno más... Y profe, o que se parezcan para la uno clase, más porque complejo. sí está feo, Ya, sinceramente. El ejercicio 11 y 13 en realidad eran los más complejos. Los otros no estaban complejos, estaban bastante parecidos. Y la idea es que ustedes también investiguen un poquito y de igual manera, yo tuve una estudiante que me escribió, me dijo, ¿sabe qué? Yo hice esto, tengo dudas, ¿qué hago? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes también comiencen a investigar y en las dudas que tengan, soliciten asesoramiento. Entonces, ahí se les puede decir, sí, está correcto, ¿sabe qué? Hay que hacer esto. Y ahí se le guió, entonces ya no tuvo problema, incluso pudo resolver el ejercicio 11, porque ya tuvo, si ustedes observan, el 11 es muy parecido al ejercicio 5. En el ejercicio 5 la diferencia es que era x1 más x2, menor o igual, creo que era 5000. Sí, pero era bastante parecido el 5 con el 11. ¿Cuál era la diferencia? Que en el 11 estaban 3 variables. ¿Ya? Ahora, el ejercicio 13, que les había comentado incluso cuando me escribieron y les dije que no hay problema, que ese lo vamos a hacer aquí en clase. Este de aquí, ¿qué tiene en particular? Solamente la palabrita entre. Es lo único que le hace complicado a este ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando yo digo la palabra entre, estoy hablando de un intervalo. ¿Sí ven esto? Entre significa que está entre este valor y este valor. Entonces yo estoy hablando de intervalos. Para romper este intervalo y ponerle en términos de inecuaciones, yo debo decir X es menor o igual que B y mayor o igual que A. Así se escribe, ¿no? Jamás aparece en esta forma de expresar el intervalo el signo mayor o igual. Siempre se escribe menor o igual, menor o igual. Se lee de la X hacia la derecha menor o igual, pero de la X hacia la izquierda mayor o igual.
Esto deben haberlo visto ustedes en Matemática para la Administración. Yo al menos a mis alumnos yo les di esto, entonces no les cogió mucho de nuevo porque ya sabían que entre significa intervalo, ¿ya? ¿Cómo soluciono un intervalo? Este es un intervalo, entonces digo X está entre o es menor o igual a B y mayor o igual a A. ¿Sí? Si yo quiero romper este intervalo, yo debo colocar, como que yo digo, de aquí hacia allá, me quedaría X menor o igual que B. Y ahora, si tomo en cambio, desde la X hacia la izquierda, se lee X mayor o igual que A. Ya cuando rompa la desigualdad, ¿correcto? Ahí tengo ya dos formas de expresar a mi intervalo, ya no así, sino separado. ¿Por qué lo tengo que separar obligatoriamente? Porque recuerden que en las restricciones ustedes únicamente tienen un signo aquí. Nunca vieron dos, ¿no es cierto? Siempre hubo un solo signo. Significa que si aparece una desigualdad de este tipo, rompo la desigualdad en dos y coloco de la X hacia la derecha el mismo signo, pero de la X hacia la izquierda cambio el sentido del signo. Y ya tendría colocado el intervalo tal como se debería expresar. ¿Sí? Ahora, analicemos lo que dice el ejercicio. Miren lo que dice aquí. Antifam organización en lucha contra el hambre, ha asignado entre 2 y 2.5 millones para ayudar a 2 países africanos, que los ha llamado A y B, o lo mismo a X1, X2 o X, Y, ¿no es cierto? Cuando es hasta dos variables, yo les decía, pueden trabajar tranquilamente con X y Y. Aquí habla de dos variables, X y Y, y me dice que esa empresa ha asignado a estos dos proyectos entre 2 millones y 2.5, ¿sí? Miren aquí, yo ya tendría que ir colocando en las 20 hojitas que les decía siempre que guarden al final como formulario, un cuadrito pequeño en donde yo diría, si me dice hasta, pues yo pongo aquí al frente menor o igual, ¿correcto? Si me dice al menos o por lo menos, viene el signo mayor o igual, ¿correcto? Y si me dice entre intervalo. Eso ya tendría que tener yo colocado ahí para no olvidarme después. Y debajo del intervalo yo pondría X menor o igual que B y mayor o igual que A. Con eso yo ya sé que de esa manera deberé trabajar cuando hable o escuche la palabra entre, porque estoy hablando de un intervalo en donde tendré dos valores. A, siempre el valor menor, y B, siempre el valor mayor. ¿Correcto? Entonces, aquí me dice que esta organización ha asignado entre 2 y 2.5 millones para ayudar a estos dos países. Entonces, de X más Y tendrá un valor entre 2 y 2.5. Tengo la primera condición ahí. Ahora, el país A debe recibir entre, nuevamente, ¿correcto? Entre 1 y 1.5 millones de ayuda. ¿Quién? El país A, es decir, X. X va a recibir una ayuda entre 1 y 1.5. Aquí yo ya tengo mi primera ecuación, mi segunda restricción y continúo leyendo. Mientras que B debe recibir al menos 0.75 millones. B era Y. ¿Qué signo debe ir aquí? Mayor o igual. Mayor o igual, correcto. Mayor o igual a 0.75. ¿Sí? Si yo le observo hasta aquí, yo tendría 3 restricciones. Pero ¿qué pasa con la restricción 1 y 2? ¿Puedo trabajar así cuando ya haga una resolución de un modelo matemático? No, porque aquí aparecen dos desigualdades. Por lo tanto, la ecuación 1, esta de aquí,
yo la voy a destruir y voy a colocar x más y menor o igual que 2.5. Y digo, esta sí es mi ecuación 1. Esta mismo, debo decir x más y mayor o igual que 2. Ecuación 2. Ahora voy acá, ¿no es cierto? Lo mismo. Listo. X menor o igual a 1.5, ecuación 3. Y X mayor o igual a 1, restricción 4. Y esta sí, porque está correcta, tiene una sola desigualdad. Entonces, Y mayor o igual a 0.75. Restricción 5. ¿Correcto? Tengo entonces ya formado todo mi modelo con sus respectivas restricciones. Ahora, me dice, se ha estimado que cada dólar gastado en A tendrá un rendimiento efectivo de 60 centavos, mientras que un dólar gastado en B tendrá un rendimiento de 80 centavos. ¿Para qué me sirven esos datos de ahí? ¿Es una restricción o es mi función objetivo? Función objetivo. Perfecto, estoy hablando de dinero, Porque ¿correcto? ya, Perfecto. Ahora miren, aquí abajo no habla de maximizar o minimizar. Si observan ustedes, dice cómo debe distribuirse la ayuda si desea utilizarse de manera más efectiva de acuerdo con estos criterios. Pero abajito decía sugerencia, ¿no es cierto? Y me dice, si X y Y denotan la cantidad de dinero que se otorga al país A y B, respectivamente, entonces la función objetivo por maximizar es P igual a 0.6x más 0.8y. Incluso ya les daba la función objetivo, ¿no es cierto? Porque me dice que va a ser una maximización de Z igual, acá me decía 60 centavos de A, entonces 0.6x más 80 centavos de Y, 0.8y. ¿Sí? Y ya tendría mi función objetivo. Entonces, siempre hay que leerle un poquito el ejercicio varias veces hasta tratar de identificar perfectamente qué es restricción, qué es función objetivo y qué es lo que debo colocar en las restricciones. ¿Ya? Este cuadrito es fundamental. La palabra hasta, por lo menos o al menos y entre, lo van a escuchar de aquí en adelante en todos los ejercicios porque significa que estará denotando si es que es un valor menor o igual, mayor o igual o un intervalo. Y si es un intervalo fácil, ya saben, colocan aquí la restricción, pero el valor inicial y el valor final del intervalo y luego a esta ecuación que tiene dos desigualdades la destruyen primero hacia la derecha y después hacia la izquierda. Y ya tienen dos desigualdades, ¿sí? Y ya tendrían entonces las 5 restricciones y la función objetivo para este ejercicio. ¿Sí? No sé si quedó más claro ahí. Para mí sí, sí está claro. Ahí sí ya lo Perfecto. entendí bien eso. Correcto. Bien, ahora, esto como les digo, hasta aquí solamente tengo mi modelo matemático. Aún no lo hemos resuelto. El día de hoy entonces vamos a aprender a resolver ese modelo matemático. Lógicamente vamos a empezar por modelos en donde solamente tenga variables X en todo el ejercicio o hasta X más Y, porque solamente dos variables se pueden resolver con este método gráfico. ¿Sí? Por eso es que ustedes han de revisar al momento que ingresen al link de la tarea número 3 para esta semana. Les dice que tomando los ejercicios 1, 3, 5, 7, 9 y 13, ¿sí? Me salto el 11 porque el 11 tiene 3 variables, ¿se acuerdan? X1, X2, X3. Ese no lo puedo resolver con este método. Haga la gráfica porque todavía no vamos a resolver. Vamos a hacer la gráfica de esos modelos, ¿sí? Entonces, para poder hacer la gráfica, sí. Sí. Una
pregunta. En esas restricciones que ahorita pusimos aquí, ¿Ya? también tiene que ir X mayor o igual a 0, Y igual a 0 y las heces, ¿verdad? Ahí se Por- estarían completas las restricciones. Perfecto. Aquí solamente está el modelo canónico. Siempre, acuérdense en que yo siempre les digo, si tengo dos variables, X, Y debe ser mayor o igual a 0. Eso siempre. Nunca me puedo olvidar porque son las restricciones de no negatividad. Sí, eso ya sabemos que va en el modelo. A mí lo que me interesaba aclarar ahorita era las restricciones subjetivas y la función objetiva. De aquí todavía nos falta. De este modelito, ustedes saben que aquí al frente debe decir función o modelo estándar y quitarle las desigualdades y ahora cambiarles por menor o menos de C1 o más de C1, ¿no es cierto? ¿Que de qué dependía? Del signo. ¿Sí? Entonces es lo único que faltaría cambiarle y convertirle. ¿Cuál es la sugerencia? Que el ejercicio 11 y 13 lo tengan en su cuaderno, lo copien revisando nuevamente el video para que quede un poquito más claro y lo tengan ya en su cuaderno. Para que el momento que ustedes lo coloquen ya con la función estándar, ya saben que deben sumar o restar la variable dependiendo el signo y con eso ya se puede resolver lo que vamos a ver en esta clase. ¿Sí? Ya, entonces, para poder hacer el análisis como yo les comentaba, voy a borrar esto. Ahora, necesitamos recordar algunos conceptitos básicos que nosotros lo hemos venido viendo incluso desde el colegio. Esto que está aquí es un plano cartesiano. Y todos sabemos que el plano cartesiano es la intersección de dos ejes, ¿no es cierto? Aquí les voy a subrayar un ratito. Correcto. El eje de las X, que también se le llama abscisa, que sería los valores desde menos infinito, el 0, hasta infinito positivo. Y los valores de Y, que también se le llama ordenada. De igual manera, vendrán desde menos infinito hasta más infinito. El cruce de esas dos líneas se le conoce como plano cartesiano, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto siempre. Ahora, en este plano cartesiano yo debo aprender a identificar los cuadrantes y los puntos que yo puedo ir colocando. Ya tenemos el eje de las X o abscisa, eje de las Y u ordenada, y cada uno de estos puntos de aquí se llaman puntos o coordenadas. ¿Qué son esos puntos? La intersección de valores para X, Y, o lo que se conoce como par ordenado, ¿no es cierto? El par ordenado estaba formado por un valor de X y un valor de Y. ¿Qué debemos recordar? Si aquí tengo valores positivos, eso se graficará en el cuadrante 1, ¿no es cierto? Positivo en X, positivo en Y. Cuando tengo valores negativos en X, positivos en Y, viene en el cuadrante número 2. Cuando tenga valores negativos en X, negativos en Y, entraría al cuadrante número 3. Y cuando tenga valores positivos en X, negativos en Y, al cuadrante 4. Sí, cosas básicas que hemos visto nosotros siempre y que podemos recordar. ¿Sí? Ahora, ¿correcto? Ahí está puesto los nombres de cada uno de los cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Cuando yo quiera colocar a estos numeritos acá, ustedes han de haber visto que dependiendo de los autores de los libros, ustedes pueden encontrar de pronto aquí, a este de aquí le correspondería el punto menos 4, 8, que sería el punto de acá, ¿no es cierto? Han visto que les ponen menos 4,8 encima del numerito. Pero hay otros autores que prefieren colocar un nombre o una letra en mayúscula para cada uno de estos pares ordenados. Por ejemplo, el punto de aquí, 4, 6, yo podría llamarle A. Y acá debería colocar A 4,6. Y con eso yo ya sé que en vez de escribir aquí todo el par ordenado, solamente coloco la letra que corresponde delante del valor del eje X y el eje Y. ¿No es cierto? Eso sí lo hemos visto, lo hemos manejado incluso desde el colegio. A estos de aquí, a estos pares ordenados o coordenadas del punto que también se les llama, decimos entonces que puedo darle un nombre
con una letra mayúscula y siempre estará formado por una letra o un número para la letra X y un número para el eje de las Y. Siempre, absolutamente siempre debo recordar ese principio. ¿Bien? Sí. Sí. En la lámina anterior salía menos 8,4, creo que era menos 4,8. Menos 4,8. ¿Por qué no podría ir en el cuadrante 4? Porque debería estar el 4 positivo y el 8 negativo. Miren que se toma el eje de las X, entonces en las X yo busco el menos 4, está aquí. Y en el eje de las Y, el 8. Entonces, menos 4, 8. Siempre es X, Y. En ese orden siempre. X primero, Y después. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. Correcto. Bien, entonces, ahora, con esto que acabamos de recordar nada más, lo que era el plano cartesiano, lo que son los cuadrantes, cómo graficar un punto, yo empiezo a analizar ejercicios en donde aparezca la gráfica de una ecuación lineal a partir de una inecuación. Acuérdense que las ecuaciones lineales son aquellas que solamente tienen exponente 1, o lo que es lo mismo, aquellas que al hacer la gráfica me va a dar una línea recta. Esa es una ecuación lineal, ¿no es cierto? Estas ecuaciones pueden venir expresadas con la variable X y Y, ¿sí? Puedo tener entonces dos valores, una sola ecuación, es decir, una sola restricción. Hagan de cuenta que en todo el ejercicio solo hubo una liñita de restricción y eso es lo que estoy tratando de resolver en este momento. Para poder hallar ese resultado de esa inecuación, esta es mi inecuación original. Tengo 2y menos x menos 6 mayor que 0. ¿Correcto? Ahora, a esta ecuación, si ustedes ingresan o utilizan una función para graficar funciones, por ejemplo, GeoGebra, a ustedes ya les daría automáticamente la gráfica que yo tengo para hacer esta ecuación. Pero vamos a suponer que estamos dando ya el examen y el examen es presencial y no me permiten utilizar herramientas para graficar, ¿no es cierto? Lo único que yo voy a hacer es recordar el concepto de puntos de corte que nos enseñaban para hacer las gráficas sin necesidad. ¿Se acuerdan ustedes de esto? ¿Para qué me servía esto? Para dar valores a X y Y. Perfecto. Y por lo general siempre decíamos, partiendo desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, que eran los básicos que siempre tomábamos, yo despejaba esta función, la variable y decía y es igual a tal cosa y solo iba reemplazando por los valores de X y aquí tenía ya los numeritos para Y, ¿no es cierto? Pero hacer esto nos puede llevar un poco de tiempo en vista de que posiblemente para que yo sepa el sentido que tiene en realidad esa línea, a lo mejor no deba tomar desde el menos 3. ¿Qué tal que sea necesario tomar desde el menos 15 hasta el 15? Me va a llevar un buen tiempo hacer esto de acá. Para evitarme hacer esto, yo voy a hacer el análisis tomando los famosos puntos de corte. ¿Qué era un punto de corte? Si ustedes observan la lámina siguiente, esta es mi ecuación original. La voy a colocar tal como está en la restricción. En mi restricción me va a aparecer 2y menos x menos 6 mayor que 0. Así estaba mi restricción original. Ahora, el primer paso va a ser eliminar momentáneamente esta restricción y reemplazarle por un signo igual, ¿correcto? Entonces, si yo hago eso, tendría 2y menos x menos 6 igual a 0. ¿Ya? Dejo por un momento la restricción original. ¿Por qué la igualé a 0? Porque ahí voy a poder hacer la recta. ¿Sí? De esta función original, de la que tengo aquí, voy a sacar los puntos de corte. ¿Qué significa un punto de corte? Si este es mi plano cartesiano, saber un punto en X y un punto en Y, que al momento que yo cruzo una línea por ahí, ya sepa que son mis puntos de corte y me evite hacer uno por uno la tabla de valores. ¿Correcto? ¿Cómo saco esos puntos? Primero, olvídense de esto, vamos a hacer aquí aparte. ¿Ya? Yo digo, voy a poner aquí X y aquí voy a poner Y.
Primero le voy a dar un valor de x0. Significa que cuando quiero hallar el punto con el corte en el eje Y, x debe valer 0. Y luego debo colocar, aquí voy a dejar el espacio para hacer el cálculo. Y luego voy a reemplazar a Y por 0 y hallaré x. Basta, solamente en una vez x valdrá 0 y para la siguiente vez Y debe valer 0. ¿En dónde voy a hacer este reemplazo? En esta ecuación que acabo de colocar. Voy a hacerlo primero. Me dice cuando x vale 0. Entonces, me quedaría 2y. El x se hace 0, se anula. Menos 6 igual a 0. Si yo les pido que despejen y, el 6 pasa al otro lado como positivo. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría y igual a 6 medios. ¿Correcto? O lo que es lo mismo, y ha sido 3. ¿Sí? En cambio, para el segundo paso, y debe valer 0. Vuelvo a copiar mi ecuación original. Era 2y menos x menos 6 igual a 0. ¿Ya? Si dice ahora que y vale 0, esto se anula y me queda menos de x, voy a pasarle al otro lado el 6, igual a 6. Pero como la variable no puede ser negativa, le multiplico por menos 1 y me quedaría que x es igual a 6. A negativo, ¿no? Menos 6. Por lo tanto, cuando y vale 0, x vale menos 6. ¿Qué me indica esto? El primer punto me dice, para el eje de las x, 0, y vale 3. Aquí yo tengo mi primer punto, ¿ya? Luego dice, cuando x vale menos 6 está acá, en este eje, aquí estaría el menos 6, y vale 0. Basta con estos dos puntos de corte. Ustedes toman una reglita, la ubican en este sentido, y el punto que pasa por esos dos, o la recta que pasa por esos dos puntos, ya sería la gráfica que yo tenga, solamente calculando estos dos valores, sin necesidad de asignar toditos esos valores de x y y. Solo dos puntos de corte, primero hago x0, luego hago y0 y esos valores son los que yo grafico. ¿Sí? No sé si se entendió cómo sacar los puntos de corte. Sí, profe, Sí. cuando y vale 0 y ya le hacemos menos x igual 6, ¿por qué pasa con menos 1 si ya es menos 6? Ya debería pasar positivo. Ya debería cambiar automáticamente el signo, ¿o no? No, es que aquí me dice menos x es igual a 6, ¿no es cierto? La variable no debe ser negativa. Entonces, le multiplico por menos 1 y me queda menos x por menos 1, x positivo, 6 por menos 1, menos 6. Entonces tengo que cambiar esa la variable siempre a positivo. Positivo, correcto. La Ya, variable sí. gracias. Perfecto. Ahora, con esos datos que acabo de colocar aquí, yo ya tengo entonces que mis puntos de corte me dieron 0, 3 y el siguiente menos 6, 0. ¿No es cierto? Voy a hacer la gráfica correspondiente y tengo, sí. Disculpe una pregunta. ¿En la variable siempre tiene que tomar los números 0 o también pueden ser otros números? Aquí para el punto de corte, 0. Sí. Siempre 0, correcto. Ya, Siempre claro. 0x y 0y. Ponen 0 aquí, dejan el espacio para calcular. Ponen 0 abajo, dejan el espacio para calcular. Solo reemplazan en la función original y ya tienen los dos puntos de corte. ¿Sí? Gracias. Correcto. Entonces, con esta línea, o más bien dicho, con esta parte de aquí, en donde ya coloco mi punto de corte menos 6, 0 y mi punto de corte 0,3, esto me da pauta para que yo trace una línea recta que cruce por esos dos puntos y me queda la gráfica de esa manera. Perfecto. Ahora, ¿para qué hago yo esto de aquí? Lo que voy a analizar es la parte de acá arriba, ¿ya? Esta parte de acá arriba yo la puedo llamar subregión o zona superior o semiplano superior, ¿ya? Y todo lo que esté por debajo de la línea yo lo voy a llamar semiplano inferior. ¿Qué significa? Que una vez que yo ya haga los puntos de corte, grafique la recta, todo lo que esté por arriba va a ser un subplano o semiplano y todo lo que esté por debajo de la recta va a ser otro semiplano. ¿Ya? Y ahora,
Recuerdan ustedes que mi función original me decía 2y menos x menos 6 y tenía el signo mayor a 0. Esta función original significa que el conjunto solución puede estar aquí o puede estar acá. ¿Qué debo hacer? Verificar en cuál de las dos subregiones se encuentra el conjunto solución. ¿Y cómo voy a hacer eso? Analizando un punto de prueba. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Aquí tienen la gráfica en donde he colocado la línea que ya hallamos, pinté con color celeste el semiplano superior y le pinté con color verde el semiplano inferior. Dos semiplanos, ¿no? Siempre va a haber dos semiplanos. Ahora, ¿ya? Me dice que determine en cuál de las dos regiones está el conjunto solución. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil, yo voy a tomar un punto de prueba. Yo les sugiero que siempre traten de tomar como punto de prueba el punto 0, 0. ¿Por qué? Porque es el punto que está aquí en el origen, porque va a ser mucho más sencillo reemplazar en una ecuación, pero de ahí ustedes podrían tomar un punto que esté en esta zona o un punto que esté en esta zona. ¿Cuál es la diferencia? Que si al momento que yo verifique ese valor de aquí, yo tomé un punto aquí, me da falso, significa que mi conjunto solución está en el color verde. Pero si por el contrario, tomé el punto 0, 0 y en este caso coincide que el punto está en la subregión baja, es decir, en el semiplano bajo, si esto me da falso, significará que el conjunto solución está arriba. No hace falta verificar, si es que aquí ya me dio falso, yo digo, este es mi conjunto solución, no hace falta verificar aquí. Sin embargo, lo vamos a hacer ahorita para que se evidencie que efectivamente el conjunto solución está ahí, ¿ya? Entonces, recapitulemos. Me dan mi ecuación original, voy a hallar los puntos de corte, ¿no es cierto? En X y en Y, trazo la línea recta y divido en dos semiplanos, ¿correcto? No necesitan pintar, yo lo he puesto aquí para que se identifique el color. Luego ya van a ver en dónde sí necesitan pintar. El siguiente paso, una vez que ya tienen puesta la línea recta, dice, tome un punto de prueba y la sugerencia es que sea el punto 0, 0. Si ustedes observan, aquí tengo mi punto 0, 0. Y ahora voy a verificar ese punto 0, 0 evaluando mi función original. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la función original me decía 2y menos x menos 6 mayor a 0? ¿No es cierto? Esa era mi función original. Aquí lo único que he hecho es pasarle este menos 6 al otro lado, que es exactamente lo mismo, o pueden dejarle de este lado para que verifiquen si efectivamente es verdadero o falso. Les va a dar exactamente lo mismo. Toman el punto de prueba 0, 0. Aquí está mi punto 0, 0. Y reemplazan en la ecuación original, ¿no es cierto? En donde tengan y, le ponen 0. Y donde tengan x, le ponen 0. 2 por 0, 0, menos 0, 0. 0 es mayor que 6, falso, ¿no es cierto? No es verdadero. Entonces, como aquí me dio falso, yo descarto este conjunto solución y digo, acá arriba ha estado el conjunto solución. ¿Sí? Si lo hubiera dejado tal como está, lo mismo, 2 por 0, 0, menos x vale 0, menos 6, mayor a 0. Menos 6 es mayor que 0, falso. Por lo tanto, mi punto estaba en la subregión verde, descarto esa subregión y digo, acá arriba está el conjunto solución. ¿Ya? Una vez que encuentren el conjunto solución y ustedes dicen, aquí está, lo único que deberían hacer es pintar ese conjunto solución de un color cualquiera. ¿Ya? No es necesario, les decía, verificar si es que verdaderamente aquí está el conjunto solución. Si ya descarté este es el verdadero. Pero para motivos de ejercicio y de explicación, voy a demostrar que efectivamente aquí está el conjunto solución. ¿Qué voy a hacer? Voy a suponer que no quise tomar el punto 0, 0, sino tomé un punto cualquiera que esté en esta subregión celeste. En este caso he tomado el punto menos 6, 4. Si ustedes observan, menos 6, 4 estaría acá arriba, ¿no es cierto? Reemplazo en mi función original 2 por 4, porque este es y,
menos 6 que vale X. 2 por 4, 8, menos por menos, más. 8 más 6, 14. 14 es mayor que 6, verdadero. Por eso es que efectivamente se comprueba que el conjunto solución está en la parte del color azul. ¿Sí? ¿Qué hicimos entonces? ¿Me dan mi ecuación? Sí. El menos 6 pasa al lado derecho. ¿Por qué no se mantiene en el izquierdo junto No hay para problema. multiplicar con el 2? Lo puedo hacer, lo puedo dejar exactamente igual. Por ejemplo, si mi ecuación original, acá les voy a Ya, poner, les va a dar lo mismo, ¿no? Decía 2y ya. menos x, Ya, profe. Ya. ¿sí? Menos 6 mayor que 0. Si le reemplazo aquí, el y valía 4. 2 por 4, 8. Menos, el 6 valía, perdón, el x valía menos 6. Entonces, menos por menos, más 6. Más 6, menos 6, ¿no es cierto? Y esto mayor a 0. Simplifico estos dos 6 que están signos contrarios y me queda 8 es mayor que 0, verdadero. ¿Sí? Entonces, no importa si le paso al otro lado o si le dejo del mismo lado, siempre me va a dar un valor, en este caso verdadero, por lo tanto yo afirmo que el conjunto solución está arriba. ¿Qué hago con eso? Si ya Profe. digo, sí, Usted puso menos 6 y 4, pero esto usted escogió los números al azar. ¿Eso siempre nos cualquiera, va a dar usted o ¿no? nosotros lo dejamos con 0, 0? La sugerencia es que trabajen con el 0, 0. Aquí yo tomé otro solamente para que ustedes vean que efectivamente es verdad que el punto o el conjunto solución está acá arriba. Pero alguien pudo tomar otro. Por ejemplo, dice, el conjunto aquí, menos 7, 3, también les va a dar verdadero. Cualquier punto que esté en este conjunto o subconjunto pintado con celeste, efectivamente me dará como respuesta un verdadero. ¿Sí? Pero el punto de prueba que yo siempre les sugiero para que eviten incluso complicarse a veces hasta con los signos es tomar el punto 0, 0. Yo analizo si por arriba o por debajo está el punto 0, 0 y me da verdadero. En donde me dé verdadero yo pinto el conjunto solución. En este caso, aquí descarté porque en este me da falso, solamente deben pintar el conjunto solución, el otro, el contrario. Si aquí estaba en la zona baja la línea, pues sobre la línea ustedes deben pintar el conjunto solución. ¿Sí? Ahorita solo vamos a pintar en realidad, todavía no vamos a hallar los valores de X y Y. ¿Sí? Ya. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya hemos identificado que cada una de esas ecuaciones yo puedo hallar su conjunto solución de esta manera. Me dan la ecuación que vendría expresada así. Hago puntos de corte en X y Y colocando ceros, trazo la línea, ¿no es cierto? Y analizo con el punto de prueba. Fácil hasta ahí. Coloco 0, 0, verifico si efectivamente está aquí o está aquí el conjunto solución y donde me dé el conjunto solución pinto de otro color. Hasta ahí, chévere. Pero ustedes saben que las restricciones o de los ejercicios y modelos matemáticos que ustedes han visto, en ningún ejercicio ustedes han tenido únicamente una restricción, ¿no es cierto? Como mínimo hemos tenido 2, 3, 4 o en el ejercicio 13, 5 restricciones. Ahora bien, vamos a aprender a resolver ese conjunto de restricciones que se llama en realidad sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ustedes recuerdan, voy a ponerles por aquí que tengo más espacio, ¿ya? Ustedes recuerdan que al momento que hablamos del ejercicio 13, yo coloqué algo como esto de aquí. Yo puse un X más Y menor o igual a 2.5. Coloqué un X más Y mayor o igual a 2. Coloqué un X menor o igual a 1.5. Un X mayor o igual a 1 y coloqué un Y mayor o igual a 0.75. ¿Se acuerdan del último ejercicio, no es cierto? Del ejercicio 13. Esto de aquí yo le puedo poner así en una llave y significa que todo esto, estas 5 restricciones, forman un sistema de inecuaciones. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque como les digo, rara vez será que en un ejercicio aparezca solo una restricción. Si es que apareciera solo una restricción, Profe, sí.
O sea, vamos a tomar, por decir, el modelo canónico para hacer en el plano. Perfecto. No, anda. Correcto. El modelo canónico vamos a analizarle con el método gráfico. Correcto. ¿Sí? Rara vez se van a encontrar con una sola restricción. Si fuera ese el caso, ya saben, puntos de corte, trazan la línea, punto de prueba, pintan el color. Se acabó el ejercicio. Pero como en realidad sabemos que podemos tener ejercicios de este tipo, lo que vamos a hacer es estudiar ahora cómo se resuelve cuando yo tengo un sistema de ecuaciones o inecuaciones. ¿Ya? Cuando tengo más de una inecuación, a eso se refiere. Podemos encontrarnos con dos casos. La primera, en donde este sistema que yo acabo de poner aquí, voy a colocarle al ladito, ¿ya? Voy a suponer que en un ejercicio me dice, resuelva este sistema de inecuaciones y me dice x mayor o igual que 3, por ahí tengo x menor o igual que 5 y por ahí tengo un x mayor o igual que menos 8, ¿ya? Este sistema se diferencia de este sistema porque aquí únicamente tengo una sola variable, es decir, es un sistema de 3 inecuaciones con una sola incógnita. En cambio, este sería un sistema de 5 inecuaciones con 2 incógnitas. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? ¿Qué debo hacer entonces? Me dice que puedo encontrarme con un sistema de inecuaciones con una sola variable o uno con dos variables. Para el primer caso, para el caso 1, donde tenga únicamente una variable, voy a tratar de simplificar o llegar a esto que tengo aquí, analizando una por una las restricciones. ¿Sí? Voy a hacer de una en una. Y como ustedes ven que aquí solo tengo una variable, esto se convierte en intervalos. Bien, analicemos. Empecemos entonces. Para el primer caso, observen lo que yo he puesto ahí. ¿Cuántas inecuaciones o un sistema de cuántas inecuaciones es? Una. Una Tres. variable, pero es un Son sistema. Ecuaciones de con 3 una ecuaciones. variable. Correcto. Tres inecuaciones con una variable. Perfecto. Es un sistema de 3 inecuaciones. Esta es inecuación 1, inecuación 2, inecuación 3. ¿Cuántas variables? En todas ellas solamente X. ¿Correcto? 3 inecuaciones con una sola incógnita. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir despejando cada una de ellas. Me dice, tome por separado cada restricción. Voy a tomar esta primerito, ¿ya? Voy a copiar tal cual como está aquí y se van a dar cuenta que únicamente es resolver matemáticamente. Esta es mi inecuación 1. ¿Qué hice aquí? Multipliqué 5 por 3x, 15x, menos 5 por 5, 25, más 10, mayor o igual a 2 por x, 2 de x, y 2 por menos 1, menos 2. Deben recordar siempre que todo lo que tenga letras debe estar del lado izquierdo y todo lo que tiene números del lado derecho. Por lo tanto, este 2x pasa acá con signo negativo. Aquí tengo menos 25 más 10, menos 15. Profe, ¿de dónde sale el 2x? ¿O no le copié bien? ¿Este? Ajá, ese ya estaba en el sistema de Sí. ecuación. Claro, Ahí ya. esta es mi primera inecuación. Solo estoy multiplicando los valores que están por delante, ¿no? 2 por x, 2x. ¿Sí? Ahora, este 2x le muevo al otro lado. Pasa con signo negativo. Aquí me queda menos 25 más 10, menos 15. Este menos 15 pasa al otro lado con signo positivo. ¿Correcto? Resto 15x menos 2x, 13x. Es mayor o igual, menos 2 más 15, 13 positivo. Simplifico los 13, ¿no es cierto? O mando a dividir este 13 y me quedará que x es mayor o igual a 1. Ahora, eso que acabo de encontrar ahorita, yo debo expresarlo en forma de un intervalo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que mi intervalo, como dice mayor o igual, va a empezar en un intervalo cerrado desde el 1 hasta el infinito positivo. ¿De dónde saco esto? Acuérdense de esta línea recta. Aquí aparecía, ¿se acuerdan? El origen. Como me dice 1 positivo, el 1 positivo estará acá. Y me dice, tome valores desde el 1
hasta el infinito positivo. Eso es lo que hice, ¿sí? Este sería entonces mi intervalo y mi gráfica. ¿Correcto hasta aquí? Ahora, voy a tomar, regreso a esta, ¿no? Ya hice la ecuación 1, me voy a la ecuación 2, ¿ya? Para mi ecuación 2, que sería esta de aquí, ahora me dice 6x menos 5 menor o igual a menos 7 más 5x. Hago lo mismo, todas las x al lado izquierdo y los números al lado derecho. Me queda 6x menos 5x de x menor o igual a menos 7 más 5 menos 2. ¿Qué me dice aquí? Pues que este intervalo, ¿no es cierto?, va a tomar valores desde el menos infinito hasta el menos 2 cerrado. ¿Cerrado por qué? Porque tiene el signo igual aquí, ¿correcto? O de forma gráfica, por aquí está el menos 2, me dice desde el menos 2 váyase hasta el infinito. Y esa sería la gráfica de ese intervalo, ¿correcto? Profe, Sí, es paréntesis cuando el intervalo empieza y es, no, es corchete cuando el intervalo empieza y es paréntesis cuando es hasta el infinito. Así era, ¿verdad? el paréntesis, o más bien dicho, el infinito jamás es cerrado, nunca. Siempre tendrán un intervalo desde menos infinito hasta infinito abiertos, en los infinitos abiertos. Aquí, ¿por qué va el corchete? Porque este signo me dice menor o igual a menos 2. Es decir, va a llegar hasta el menos 2, pero cerrado porque tiene el signo igual. Cuando aparezca el signo solamente menor, en ese caso ustedes deberían decir desde menos infinito hasta menos 2 abierto, ¿no es cierto? Abierto porque no tiene el signo igual aquí. Correcto. ¿Sí? Bien, ya tengo mi inecuación 2. ¿Se acuerdan que teníamos 3? Ya hice esta y me falta la tercera. Voy a tomar la tercera inecuación. Se ¿Ya? corta, profe. ¿Ahí me escuchan mejor? Ay, sí puede repetir la última parte, profe, que no se le escuchó. Correcto. Les decía que cuando tengo el signo igual, el corchete aparece. Pero si aquí no estuviera el signo igual, el corchete desaparece y viene un paréntesis. ¿Ya? En esta tercera ecuación, observen el signo que tengo. Solamente dice menor, ya no tiene el menor igual. Voy a tomar esta tercera inecuación y la voy a resolver. Tiene 4x más 2 menor que 5x menos 8. Paso el 5x acá, paso el 2 positivo acá con negativo y me queda menos x menor que menos 10. ¿Correcto? ¿Qué hago cuando la variable empieza con número negativo? Se multiplica por menos 1. Perfecto. ¿Y qué pasa con la inecuación? Cambiaría a mayor que. Correcto. Tengo entonces x mayor que 10. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál sería mi intervalo solución? Paréntesis de 10 hasta el infinito. Correcto. Paréntesis. Perfecto. Este sería Ya. mi intervalo. ¿Sí? Y mi gráfica, lógicamente, por aquí yo tengo el 10 y este se va. Aquí aparece una bombita no pintada porque es abierto. Entonces, abierto hasta el infinito positivo. ¿Qué tengo ahí? Analizado una por una las inecuaciones. Como es una simple variable, eso se convierte en intervalos. ¿Cómo se grafican los intervalos? Colocando el número que me indique y viendo si va hasta el infinito o va hasta el menos infinito. Y se acabó esta primera parte. Ahora, ¿cuántas inecuaciones teníamos aquí? 3. Perfecto. Y si yo hice 3 gráficas, ¿no es cierto? Porque de este hice una gráfica, de este hice otra gráfica y de este hice otra gráfica. Para que exista un conjunto solución, yo debo intersecar las 3 gráficas, ¿ya? Veamos cómo me queda. Este era mi conjunto, la respuesta que me dio para cada uno, ¿no es cierto? Lo que obtuvimos al analizar cada uno de ellos.
Ahora, yo voy a graficar cada uno de ellos. El primero me decía desde el 1 hasta el infinito positivo. El segundo, desde el menos infinito hasta el menos 2. Y el tercero, desde el 10 hasta el infinito positivo. Tengo 3 ecuaciones, por lo tanto, deberían intersecarse esas 3 líneas. Y como no se interseca, ¿qué pasa aquí? El conjunto solución es el conjunto vacío. ¿Ya? Voy a suponer, voy a cambiarle el valor aquí, ¿ya? Voy a suponer que al momento que ustedes hicieron el despeje, este me dio tal cual. Aquí me dio desde el menos infinito hasta el 2 positivo. Y que este me dio desde, voy a suponer, desde el menos infinito hasta el 10. ¿Correcto? Voy a graficar. Tengo la primera línea aquí, tengo por aquí el 1, por aquí habría un 2 y por aquí estaría un 10, ¿ya? El primero me dice desde el 1 al infinito, tengo aquí hasta el infinito. El segundo, del que yo le estoy cambiando, me dice desde el 2 hasta el infinito. Entonces tengo de aquí hasta acá, ¿correcto? Y el tercero me dice desde el 10 hasta el infinito negativo. Tengo 3 inecuaciones, por lo tanto, donde se crucen las 3 rectas estaría el conjunto solución. ¿Cuál sería el conjunto solución si yo hubiera tenido estos datos por respuesta? El 2. El 1 al 10. Miren dónde está. De aquí a acá, 2 líneas. De aquí a acá, 2 líneas. Pero de aquí a acá, ¿cuántas líneas tengo? 3. Correcto. Entonces, el conjunto solución sería el intervalo. Aquí debería poner entonces solución. El intervalo, el 1 era cerrado. El 2 era cerrado. Entonces, mi conjunto solución iría desde el 1 hasta el 2. ¿Sí? ¿Qué significa? Sea cual sea el resultado que me dé, lo que deben hacer ustedes es graficar esos 3 intervalos y si es que existe un cruce de las 3 líneas, ese es el conjunto solución. Si solo se cruzaran 2, no existe conjunto solución. Si tengo 5 inecuaciones, ¿cuántas líneas deberían cruzarse? 5. 5. Si tengo 5 inecuaciones y se cruzan 4, Las 5. No vacío. existe solución. Correcto. No existe solución. Sí. Pero en el ejercicio que estamos planteando en el original, ahí están las respuestas, ¿verdad? Y ninguna línea se cruza, o sea, ahí que no existe ninguna Aquí está. solución. Miren aquí abajito está. Solución, conjunto vacío, dice. ¿Por qué? Porque no existe una Y, intersección. ahí ¿Sí? y en este caso usted hizo este ejercicio para que existiera una y podamos entenderlo mejor. Correcto. Ya. Entonces, Para no este es mi perderme nomás. conjunto, sí, este es mi conjunto solución, el que yo obtuve al resolver mi ecuación. Al momento que grafiqué me doy cuenta que no se intersecan, listo, solución, conjunto vacío. Pero si es que hubiera sido este ejercicio o esta respuesta y esta respuesta la he cambiado solo para que se pueda intersecar, lógicamente, y se vea el cruce de las 3 líneas, ¿ya? Entonces, si es que tengo 3 ecuaciones, esas 3 deben estar intersecadas para que sea solución. Caso contrario, no existe un conjunto solución o solamente pongo solución, conjunto vacío. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo graficar en caso que sea una sola variable? En realidad, los ejercicios de una sola variable son los más sencillitos. ¿Por qué? Porque solamente es graficar intervalos. Graficar intervalos y cruzar los intervalos y donde existe el cruce, esa es la respuesta. ¿Sí? No sé si se entendió esta primera parte. Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿se acuerdan que les indicaba hace un momentito la ecuación donde solo tenía X y la ecuación donde tenía X y Y? Ese va a ser entonces un sistema de inecuaciones con 2 incógnitas, ¿ya? Para este ejemplo, aquí me ha faltado una Y. Espérenme, déjenme aumentarle. Aquí es 4X menos 2Y mayor o igual a 4. X más Y menor o igual a 1 y X mayor a menos 2. ¿Sí? Tengo 3 inecuaciones con 2 incógnitas. ¿Sí?
Recuerden que solamente hasta 2 incógnitas yo puedo resolver con este método. ¿Qué voy a hacer? ¿Se acuerdan del método primerito que vimos en donde yo pintaba el subconjunto donde aparecía la solución? Es decir, hacía los puntos de corte, correcto. Hacía los puntos de corte, trazaba la línea, tomaba el punto de prueba 0, 0. Si no coincidía ahí, me daba falso, el de arriba era la solución y ese pintaba. Eso vamos a hacer ahorita. Es decir, de este conjunto de 3 inecuaciones, igualito que el anterior, voy a tomar uno por uno el conjunto o la inecuación y la voy a analizar, ¿ya? Tomo la primera inecuación, ¿sí? Entonces tengo 4x menos 2y mayor o igual a 4. ¿Se acuerdan que era el paso 1? Quitar el signo y cambiábamos por un igual. Y de ahí hallaba los puntos de corte. Vamos a ir haciendo aquí. Entonces, de esta ecuación le quito el signo y le pongo igual. Hago el punto de corte. X y Y, ¿no es cierto? Decía, ponga 0 en X y 0 en Y. Calcule ahora. Con esta ecuación de aquí, si es que X vale 0, esto se anularía y me quedaría menos 2Y es igual a 4. Si yo despejo Y, me dice que Y va a ser igual a menos 2, ¿correcto? Ya tengo mi primer punto de corte. Ahora, con el otro, X vale, perdón, Y vale 0. Se anularía este de aquí. Entonces me queda 4X es igual a 4. Por lo tanto, X va a ser igual a 1. Y ya tengo mi punto de corte. Y con esos 2 puntos de corte, lógicamente hago la gráfica, ¿correcto? Cuando X vale 0, Y vale menos 2. Es decir, por aquí abajo estaría el menos 2. Y cuando X vale 1, Y vale 0. Aquí estaría el otro punto de corte. Y ustedes trazan una línea recta por esos 2 puntos de corte. Sí, hasta ahí lo que ya vimos hace un momentito, exactamente lo mismo. ¿Sí? Les voy a presentar la gráfica, que es la misma que acabamos. Sí. Profe, repíteme un poquito la gráfica, por si es que antes se me fue el internet y no alcancé a ver esa parte. Correcto. La gráfica se hace colocando los puntos de corte. ¿Sí? ¿Cómo saco el punto de corte? X, 0 y Y, 0. Y calculo los dos valores, ¿no es cierto? Ya tengo que Y vale menos 2 y cuando Y vale 0, X vale 1. Grafico. Cuando X vale 0, Y vale menos 2, dice. Entonces 0 en X menos 2 en Y. Luego, cuando X vale 1, Y vale 0. X, 1, Y, 0. Tomo una recta y uno esos 2 puntos con una línea recta y ya está la gráfica de forma directa. ¿Sí? Sí, profe, sí, muchas gracias. Ahora, esta gráfica que está aquí es la que yo le hago utilizando la herramienta GeoGebra. Lógicamente, para ingresar en GeoGebra, ustedes deberán despejar Y y decir Y igual a 2X menos 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy sacando de esta función original que tengo acá, 4X menos 2Y mayor o igual a 4, le cambié el signo, y a esta de aquí le estoy despejando Y, que me queda Y es igual a 2X menos 2. Saqué las mitades, ¿sí ven? El signo menos se va a quedar aquí, luego tendré que multiplicar, lógicamente. A ver, les voy a hacer aquí para que me entiendan. Entonces, de esta recta de aquí, yo voy a despejar Y. Si despejo Y, me va a quedar menos 2Y es igual a 4 menos 4X, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy sacando las mitades, ¿sí ven? Y me queda menos Y es igual a 2 menos 2X. Como Y tiene signo negativo, multiplico por menos 1. Y me queda que Y va a ser igual. Para que no empiece con el menos aquí, le muevo. Le pongo este que se va a hacer positivo, 2X. Y este que se hace negativo, le pongo acá, 2X menos 2. Ya tengo despejado Y. Ingreso esa ecuación en la herramienta GeoGebra, por ejemplo, y me daría la misma gráfica que nosotros acabamos de sacar con nuestros puntos de corte. ¿Sí ven? El primer punto era 1, ¿sí? ¿Correcto? 1, 0. Y el otro era menos 2, 0. No se ve, se va hasta abajo, pero esa es la línea recta que yo tendría.
¿correcto? ¿Qué hacíamos después de que ya trazaba la línea? Ver en cuál de los semiplanos está. Perfecto. Haciendo un punto de prueba, ¿no es cierto? Voy a tomar, miren aquí, de esta línea recta, yo diría, esto de arriba es el punto o semiplano superior y hacia abajo el semiplano inferior. El punto 0, 0 está en el semiplano superior, ¿no es cierto? Ahora, tomo el punto 0, 0 en mi ecuación original. Recuerden que el reemplazo del punto 0, 0 siempre es en la ecuación original. Reemplazo 4 por 0 menos 0 mayor o igual a 4. 0 es mayor o igual a 4. Falso. Entonces, anulo. Como el punto 0, 0 está aquí, yo anulo mi semiplano superior y el conjunto solución estará acá abajo. ¿Correcto? ¿Qué hacía con el conjunto solución? O cuando yo encontraba el conjunto solución. Pintaba, ¿no es cierto? Pinto con color, con cualquier color en donde esté el conjunto solución. Solamente en el conjunto solución. Bien, ya tengo el primer conjunto solución. Recién es mi ecuación 1. Hago exactamente lo mismo con mi ecuación 2. En mi ecuación 2 me dice x más y menor o igual a 1. Igualito. Voy a hacer mis puntos de corte. ¿Ya? Entonces digo, x, y, 0, 0. ¿No es cierto? Cuando x vale 0, y vale 1. Y cuando y vale 0, x vale 1. ¿Cuáles son mis puntos de corte? Es 1 y 1. ¿Correcto? Trazo la línea uniendo esos dos puntos de corte y me queda esto de acá. ¿Ya? Ahora, tomo el punto de prueba 0, 0 que estaría aquí abajo, ¿correcto? Con ese punto de prueba 0, 0 ya sabemos que reemplazo en la función original, en esta, en mi función original. Si reemplazo 0, 0 me queda que 0 es menor o igual a 1. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Perfecto. Como es verdadero, ¿qué pasa con este de aquí? ¿Es conjunto solución, sí o no? Sí, es el conjunto solución, el semiplano inferior. Perfecto. Este voy a pintar y este voy a descartar. ¿Qué hago entonces? Tomo una pinturita de otro color diferente y pinto en donde me queda la respuesta. ¿Sí? Miren que en el mismo gráfico hay que ir haciendo. Si tengo 10 de ecuaciones, las 10 se pintan dentro del mismo plano cartesiano. Aquí ya tendré la otra línea que pinté con color rojo, ¿no es cierto? Yo luego le voy a unir, ahorita le estoy haciendo por separado para que se vaya entendiendo nada más, pero en el mismo plano deben estar todos los gráficos que hallemos. ¿Ya? Ecuación 2, ¿no es cierto? Ahora, mi ecuación 3 era solamente un x mayor que menos 2. ¿Correcto? Ahora, cuando ustedes tienen un valor de este sentido, x mayor que menos 2, reemplazo y me dice x igual a menos 2. Cuando no aparece aquí el signo igual, eso se convierte en una línea puntiaguda en donde solamente le toma al numerito 2. ¿Por qué no es una línea recta? Porque aquí no aparece x mayor o igual, sino me dice solamente x mayor a 2. ¿Ya? Tomo esta línea recta y ahora les pregunto, si me dice que x puede tomar cualquier valor mayor a menos 2, ¿dónde debería pintar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Perfecto. Mayores a menos 2 significa desde el menos 2 hasta el infinito positivo. Por lo tanto, tomo una pintura de otro color y pinto todo lo que esté hacia la derecha de esa línea que acabo de colocar. ¿Sí? Miren aquí. ¿Qué tengo ahí? La primera gráfica que pinté con rojo, la segunda gráfica que pinté con azul y la tercera gráfica que le he dado un color verde.
Bien, uno esas tres soluciones y en donde aparezca una mancha más oscura, es decir, donde se intersequen las tres pinturas, la manchita que se ve más negrita, ese sería el conjunto solución. Para este de aquí, ¿cuál sería el conjunto solución? Los tres. El 0, de 0 a 1, positivo. Si ven este triangulito, ¿si observan este triángulo? 1 menos 2. ¿Ya? Ahora, Menos 1, menos 2. recuerdan que les... 1 menos 3. Ya, recuerdan que les decía yo que ahorita no vamos a aprender a sacar en sí el valor, solamente a pintar, ¿correcto? Pinté con color rojo, pinté con color azul y pinté con color verde. ¿Dónde se ve una mancha más oscura? Es aquí, en este triángulo que tengo abajo, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué colores se intersecaron? Rojo y verde. Aquí, celeste o azul y verde. Pero aquí está rojo, azul y verde. Cuando ustedes hagan esto en el cuaderno y le pinten a mano, se van a dar cuenta de que en donde se haga más oscura la mancha, ese es el conjunto solución. Si yo le opaco un poquito a esta gráfica, ahí aparece el conjunto solución. ¿Sí ven? Donde se ve más oscuro la mancha, ese es mi conjunto solución. Es decir, en el entonces sería solo uno. Solamente esto de aquí, este tramo de aquí, el color que quede más oscuro, ese va a ser mi conjunto solución. ¿Qué significa? Ustedes hacen el análisis, ya tienen al ladito hecho un gráfico, ¿no? Entonces ustedes hacen el análisis, pintan la primera con rojo. Hacen el segundo análisis, pintan la segunda con azul. Hacen el tercero y pintan con verde. Ya, como yo ya veo el color que queda más oscuro, pues efectivamente yo digo, este ha sido el conjunto solución. Hasta aquí vamos a llegar en esta semana. ¿Sí? Luego les voy a decir de esta gráfica cuál es el conjunto solución o lo que se llama región factible. Ustedes me van a decir el intervalo que va desde el punto 1 hasta, yo qué sé, menos 2. Ya, menos 2, menos 6 y el punto de acá que sea el 5, menos 5, por poner un ejemplo. Vamos a aprender a marcar ya la región factible, pero ahí ya va a entrar en juego cuando nosotros hablemos de los valores positivos. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo, en las restricciones pongan X, Y mayores o iguales a 0? Significará que trabajaremos solamente con el cuadrante 1, pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa hasta aquí, que haya quedado completamente claro es, primero, cuando sea una ecuación con dos incógnitas, deberán hallar puntos de corte, trazar la línea y ver en cuál de los dos semiplanos está el conjunto solución. Si tengo tres inecuaciones, habrá en una sola gráfica tres rectas, ¿correcto? Y cada una de ellas donde ustedes hayan hecho el punto de prueba y determinen que ese es el conjunto solución, deberán pintarlo de un color hasta cuando se intersequen las tres y salga el conjunto solución. ¿Sí? Si por el contrario aparece en cambio solamente un ejercicio en donde la única variable que interviene es la letra X o una sola incógnita, lógicamente harán un análisis una por una de las funciones que aparezcan hasta cuando obtengan el conjunto solución de cada una de ellas, hagan el intervalo, grafiquen y donde se intersequen las tres líneas o la cantidad de líneas dependiendo de las inecuaciones, ese sería el conjunto solución. ¿Sí? No sé si está claro hasta aquí, ¿se entendió? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Miren esto de aquí. De ayer en clase lo hubiéramos hecho, pero la verdad que hasta explicar los ejercicios 11 y 13 se me fue casi 40 minutos. Entonces, este taller va a estar dentro de la tarea para que no lo hagan en este momento al apuro, sino lo resuelvan de forma tranquila. Miren lo que está ahí.
Tengo un ejercicio, por ejemplo, me dice 3x más 6y menor o igual a 6 y x más 2y mayor o igual a 8. Este primero sistema de inecuaciones tiene dos incógnitas. Por lo tanto, para este de aquí habrá un cruce de dos líneas y donde se intersequen esos dos colores, ahí estará el conjunto solución. Acá, exactamente lo mismo. Tengo dos variables o dos incógnitas y tres inecuaciones. Habrán entonces tres líneas donde se intersequen las tres, estará el conjunto solución. Observen la primera inecuación. ¿Qué pasa cuando ustedes muevan esta X al otro lado? Se volvería negativo. Se elimina. Se elimina, correcto. Tendría X menos X más, es menor que 6, ¿no es cierto? Y X menos X es 0. ¿Qué significa? Que esta de aquí se convierte en una inecuación nula. Yo no tengo que graficar, no tengo que hacer absolutamente nada, solo verifico 0 es menor que 6, digo efectivamente es positivo, pero como no tengo una variable, ignoro la primera ecuación. ¿Qué les va a tocar hacer? El cruce de estas dos líneas, ¿sí? Y acá, ahí sí, tengo tres inecuaciones con dos incógnitas y habrá el cruce de tres líneas y donde se crucen esas tres liñitas, pues ahí estará el conjunto solución. ¿Sí? ¿Qué van a hacer entonces de tarea? Gráficas. En realidad, gráficas. No hay más. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tarea para esta semana? Van a hacer la sugerencia, ¿no? Antes de que hagan la tarea, vuelvan a revisar el video, revisen lo que se explicó, cómo se colocó el punto de prueba, cómo se verificó si es que es o no conjunto solución, cómo se grafica un intervalo, hagan ese análisis nuevamente y de ahí hagan la tarea, ¿sí? Como para que quede un poquito más claro nada más. Bien, ahora, estos tres ejercicios yo los incluyo ya en la tarea, para no hacerlos ahorita en media hora porque honestamente no lo alcanzaríamos a hacer. Y en la tarea está puesto que de los ejercicios 1, 3, 5, 7, 9 y 13 hagan las gráficas. Es decir, lo mismo que hicimos ahorita, solamente pintar las grafiquitas es lo que me van a entregar como tarea. ¿Sí? El ejercicio 11 no, porque ese era el único que tenía tres variables. Y decíamos que cuando son más de dos, eso ya se resuelve utilizando matrices, que todavía no lo vamos a ver, sino hasta la sexta clase, me parece. Sí, ahorita solamente vamos a aprender a hacer las gráficas y a colorear la intersección o el conjunto solución. Profe, Sí. o sea, vamos a utilizar con el modelo canónico, ¿no es cierto? Para Perfecto. poder despejar como si fuera el sistema de ecuación. Correcto. Ustedes tienen ya resuelto su tarea y ustedes ya tienen las restricciones, ¿no es cierto? Las restricciones del modelo canónico son las que ustedes van a colocar aquí. Por ejemplo, dicen, ejercicio 1, ¿qué copiarían aquí dentro de este sistema de inecuaciones? Las dos restricciones. Ejercicio 3, las tres restricciones. Ejercicio 13, eran 5, entonces las 5 restricciones. Es lo único que van a copiar, solo las restricciones de cada uno de los ejercicios que ya hicimos en la tarea 2. Hacen la grafiquita, pintan y ese es el deber. ¿Sí? No sé. Profe, ¿puede retroceder un poquito, porfis? Es que estoy un poquito confundida en las gráficas al momento de trazar. ¿Aquí? Ay. Sí, en la segunda gráfica de la segunda ecuación. ¿Esta? Ah, esa la tengo mal graficada. Sí, al momento que ustedes evalúan en la original, acuérdense siempre. Entonces dicen con 0, 0, el punto de prueba está acá abajo, ¿no es cierto? Reemplazan con 0x, 0y y dice 0 es menor o igual a 1, verdadero. Entonces pintan en ese sector en donde esté el punto de prueba, que en este caso me dio verdadero. Como me dice verdadero, lo que esté en donde tomé el punto de prueba, se pinta. Si hubiera dado falso, tendría que haber pintado hacia el otro lado. ¿Sí? Pero hago el punto de prueba, se verifica que es verdadero, entonces ese es mi conjunto solución. ¿Ya? Acá, no se olviden, por ejemplo, en la ecuación 13, ¿se acuerdan ustedes que tenían, bueno, x más y mayor o igual a 2,5, x más y menor o igual a 2, mayor o igual a 1,5, algo así era, ¿no? Pero por ahí tienen ustedes, creo que era la quinta restricción, Correcto.
y les decía, a ver, aquí, y les decía un Y mayor o igual a 0.75. ¿Se acuerdan? En la quinta restricción, ¿ya? Si ustedes observan esto, significa, voy a suponer que por aquí está el 0.75, ¿no es cierto? Como me decía mayor o igual, pues listo, aquí habrá una línea recta. Ahí sí recta. ¿Por qué no entrecortada? Porque aquí dice solamente mayor, no igual. Pero en la quinta restricción que analizamos en el ejercicio 13 decía mayor o igual. Tengo aquí mi restricción en esta línea recta porque va en Y, trazo en Y la línea que corresponde y ahora analizo. Si me dice mayor o igual, debo pintar hacia este lado o pintar hacia este lado. Creo que ya. ¿Hacia dónde debo? Hacia arriba. Correcto. Hacia acá debería pintar otro colorcito. ¿Sí? Entonces ustedes cuando lleguen a esta, dice Y mayor o igual a 0.75, trazan la línea por el 0.75 y pintan hacia arriba. Si hubiera dicho Y menor o igual a 0.75, deberían haber pintado hacia abajo. ¿Sí? Entonces solo hay que analizar la restricción y colocar la pintura hacia donde corresponde. ¿Sí? Cuando tengo una sola letrita, ¿no? Pero si ya tengo X más Y, ya saben, punto de corte, trazan la línea recta, verifican con el punto de prueba y listo. Y ya tienen ustedes. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, solo toca volver a ver la clase. Sí, sí, la sugerencia es que la revisen nuevamente para que puedan incluso copiar el ejercicio 11 y 13 en sus cuadernos y para que vuelvan a ver lo que se analiza para la parte de la gráfica y la puedan hacer en las tareas. ¿Sí? Recuerden que a mí me va a quedar visible esto, o sea, ustedes van a pintar normal, pero siempre va a quedar algo un poquito que va a resaltar de todo en forma oscura, que va a ser la mezcla de las pinturas que ustedes ponen y ya puedo entonces verificar si efectivamente está correcto el conjunto solución. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer para esta tarea? Gráficas, gráficas y gráficas. ¿Sí? No sé si existe alguna inquietud, algo que no haya quedado claro, que sea necesario repetirlo. Para mí está claro, profe, gracias. Perfecto, chicos. Entonces, si no hay más dudas, no sé si alguien tiene alguna otra duda, podemos aclararla antes de dar por finalizado. Si no, caso contrario, nos veríamos en la siguiente clase. La sugerencia, ya saben, siempre traten ustedes de revisar el contenido, de volver a ver. Cualquier duda que tengan con la confianza del caso, me mandan un correo electrónico, me escriben un mensajecito, lo que necesiten. O si es que ustedes ya hicieron, por ejemplo, dice, profe, ya hice el deber, pero tengo una duda, ¿le puedo mandar? Mándeme en una captura, yo verifico si efectivamente está correcto, si hay algo que corregir, les aviso, con eso ustedes pueden mandar la tarea también sin ningún error. ¿Sí? Entonces, siempre siéntanse en la confianza de que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, me la hagan saber como para poderles apoyar antes de que envíen las tareas. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda adicional. No, profe. Disculpe, profe, ¿pasó lista? No, ahorita ya como tengo la pantalla aquí, ya con esto les registro y ya les paso. Ya, Inge, gracias. Sí, no se preocupen, ahorita me Gracias, sale el link. gracias. Gracias, chicas, que les vaya bien. Nos vemos entonces la siguiente clase. No, profe. Buenas noches, Buenas profe. noches, buenas noches Gracias, con pasen todos. bien a todos. Gracias, chicos. Pasen bien.